Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta última conferencia del ciclo sobre la imprenta J. Martínez. Un honor y un orgullo recordar la historia de la imprenta en Santander y especialmente a su heredera, a Marián Rueda, que nos va a hablar en primer lugar. Qué alegría para su familia emprendedora, qué alegría para sus padres el que le recordemos en este homenaje tan simpático, tan emotivo. Pues que sea ella, además de dar las gracias al Ateneo por la acogida. Marián Rueda, adelante. Bueno, muchas gracias. Veo por aquí caras conocidas, gente que ha trabajado conmigo, que me hace mucha ilusión que estén aquí acompañándome. Veo gente que ha venido estas otras dos conferencias anteriores y estoy muy agradecida a esta invitación. Estoy un poco acatarrada y entonces pues no me sale muy bien la voz. Quería agradecer, bueno, pues al Centro de Estudios Montañeses el cariño y con el que ha organizado estas conferencias. Para mí es muy importante porque esto, digamos que es un homenaje a mis padres, que fueron los que tuvieron la idea de invertir y comprar la imprenta J. Martínez cuando ya estaba a punto de desaparecer. Este año es un año muy bonito porque son los 200 años de la imprenta. Yo estoy un poco emocionada porque en este año falleció mi madre y entonces yo no quería hacer nada. Pero cuando me lo propusieron, me pareció una idea muy bonita de homenaje y bueno, no me quiero emocionar, quiero disfrutar este momento junto a todos y agradeceros que estéis aquí. Como os he dicho varias veces, esta es la historia de unas personas que emigraron a México y que volvieron con la ilusión de crear aquí, bueno, de continuar con una empresa. En este caso compraron la imprenta, mi padre, que no tenía experiencia ninguna en ello, tuvo que ir haciéndose clientela, otra vez os lo repito, y tuvo que, bueno, pues ganar clientes, pues como la Renfe, el Obispado, etcétera, etcétera. Empezamos poco a poco y lo importante de todos estos años de trayectoria, de trabajo, es la buena gente que hemos encontrado en el camino, las empresas que han confiado en nuestro trabajo y el gran equipo profesional que siempre hemos tenido a gala tener. Gente formada, gente, bueno, pues que se ha implicado a tope en el proyecto como si fuera suyo. Y siempre digo que la unión hace la fuerza, es decir, yo no hubiera sido nada sin tener a toda esta gente de mi equipo alrededor. Ahora somos 25 personas y bueno, tengo la suerte de tener relevo generacional porque mis dos hijos, que tienen 30 y 31 años, están conmigo en la empresa, aunque tienen otras profesiones, pero están conmigo a tiempo completo. Con lo cual esto garantiza por la continuidad de la misma. No sé cuántos años estaremos en esto, porque esperemos que el papel impreso tenga una larga vida, pero bueno, ya sabéis que nos ponen pegas por todas partes, ¿no? Pero hay que seguir intentándolo con ganas, con fuerza, con ilusión, como el primer día. Y nada más, yo he aprendido mucho en estos días y hoy tengo muchísimas ganas de escuchar lo que nos van a contar, que no, que bueno, que me va a instruir muchísimo y os agradezco mucho que estéis aquí. Gracias a todos. Muchas gracias, Marián. Pues, como digo, es un orgullo para el Centro de Estudios Montañeses organizar este homenaje. Y la tercera de las conferencias la va a protagonizar Miguel Ángel Bringas Gutiérrez, que es doctor en Historia por la Universidad de Cantabria, profesor de Historia Económica en esta misma universidad. Es autor de numerosas publicaciones y trabajos de investigación en distintas revistas y obras colectivas. Publicó en Altamira en 1989 La Prensa Diaria de Santander en octubre de 1934. Es miembro del Centro de Estudios Montañeses desde noviembre del 23 y está especializado en la prensa local de Santander. Hoy nos va a hablar del Boletín Oficial de Comercio, que por cierto está en nuestra página web. Les invito a que consulten en nuestra página, pueden ver la revista Altamira, muchas monografías sobre distintos temas de Cantabria en la página web del Centro de Estudios Montañeses, que es su casa y que está en la parte superior de este edificio. Y
Lo dicho, adelante Miguel Ángel, te escuchamos. Bajamos para ver las imágenes. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir a todos ustedes. Lo primero, no por repetido menos cierto, que es dar las gracias al Centro de Estudios Montañeses y al Ateneo por acogernos siempre para hacer estos actos. Bueno, por donde tengo que empezar es pidiendo disculpas. A pesar de ya mi avanzada edad, he cometido un error lamentable con el cual me he cargado la mitad de la presentación. Y no puedo achacarlo a nadie más que a mí mismo el no haber sido capaz de recuperarlo. Por lo tanto, vamos a empezar con la presentación y luego en la parte final pues voy a tener que tirar de restos de otras cosas que tengo, con lo cual pues espero finalizar con algún éxito mi presentación. Bueno, dicho esto, por donde quiero empezar. Empezamos bien. Empezamos bien. Esto en teoría. Ahora. Esto en teoría tenía que funcionar. Bueno, voy a casi a levantarme, que es la costumbre de ya muchos años. Bueno, pues quiero empezar por poniéndoles la esquela de José María Martínez, porque quiero llamarle la atención sobre una cuestión que... Sí. Que es llamarles la atención sobre que esta esquela, que se publica el 27 de abril de 1908, es la misma esquela que se publica en los otros periódicos como la Atalaya o el Cantábrico, que se publicaban por entonces en Santander. Pero les llamo la atención porque debajo de su nombre lo que pone es director propietario del Boletín de Comercio. Y es interesante porque sin duda nos pone sobre la pista de lo que constituye, a mi forma de entender, la principal labor y también el principal legado de José María Martínez y de la imprenta Martínez, que es haber conseguido publicar un periódico como es el Boletín de Comercio entre 1838 y 1917, es decir, 80 años, que sin duda supone un periodo enormemente dilatado para la vida media de la prensa del siglo XIX. Por lo tanto, quiero ponerles en la pista de esta cuestión, sobre la que volveré sin duda al final. Bueno, mi idea era dividir la presentación en 3 apartados, hacer un pequeño comentario sobre la imprenta Martínez y la publicación del Boletín de Comercio. Después meternos en una cuestión que me parece, al menos a mí, enormemente importante, que es la digitalización del Boletín de Comercio, para después entrar muy brevemente a explicarles para qué sirve el Boletín de Comercio. Pongo lo de contando barcos. Bueno, en realidad el Boletín de Comercio es una fuente histórica, económica y también no económica, realmente muy importante, y sin duda dentro de lo que es el patrimonio hemerográfico de Cantabria, me atrevería a decir que ocupa un lugar sin duda enormemente importante, y creo que debemos de subrayarlo. Sin duda la labor de digitalización, que explicaré muy brevemente, yo creo que pueda poder contribuir a esta cuestión. Bueno, el Boletín de Comercio empieza a publicarse en el 38 de 1800 y es Pedro Martínez, el padre de José María, el que empieza siendo su impresor. En realidad no sabemos quién era el propietario del Boletín de Comercio. Lo que sí sabemos, porque hay algún testimonio en el Archivo Histórico Provincial y porque el propio boletín nos lo dice, es que a partir o poco antes de la muerte de Pedro Martínez, su hijo, José María Martínez, se va a encargar ya como editor responsable, es decir, el equivalente a director del periódico. Pero incluso en el 57, en el 58, no tenemos claro
¿Quién fue? Sin duda hay tres nombres de tres personas que debemos, o se debería de indagar a ver qué responsabilidad tienen en la propiedad o en al menos tener la concesión, los derechos para poder publicar, porque había que dejar una fianza y esa fianza que sepamos no van a ser los Martínez la que la van a realizar ante el gobierno civil para la publicación. Cuando muere José María Martínez en 1908, el que va a tomar las riendas del boletín va a ser su nieto, que es Alfredo Corpas Martínez, que será el que lleve hasta sus últimos días al Boletín de Comercio, que va a ser en torno a agosto de 1917. Corpas morirá en el 28. No tenemos claro ni las causas por las que el boletín nace y tampoco tenemos muy claras las razones por las que el boletín va a desaparecer de 80 años. Todo a la muerte tanto de José María Martínez como de Alfredo Corpas, el resto de la prensa de Santander habla muy elogiosamente de estas dos figuras y del papel que sin duda un periódico que pasa por ser uno de los más antiguos que se ha publicado no solo en Santander, sino en toda España, y sin duda la labor que habían desarrollado. No sabemos apenas cosas de la vida, de la biografía, ni de estos autores, ni del propio boletín de comercio. Como os digo, en enero de 1857 tenemos la constatación de que José María es el editor responsable. No sabemos quién era el propietario. Posiblemente entre alguna o todos ellos sean parte de esta propiedad, que es Jacobo Josué, Francisco Sánchez de Porrúa y Antonio de la Dehesa. La verdad es que no he rastreado los dos últimos nombres. El primero de ellos sí, porque sale en algunos de los poquísimos documentos que al menos yo he tenido oportunidad de consultar hasta el momento. En el caso de Josué, sin duda, debía ser una persona influyente porque era secretario de la Diputación, formaba parte del Consejo de Administración de los Ferrocarriles de Isabel II, ese que de forma tan temprana va a unir Santander con Alar del Rey con Santander, que es una pieza importante en el puzzle de reconstruir la historia económica del puerto y de la ciudad de Santander, y además fue presidente del Ateneo. Bueno, entre las cosas que de forma muy fragmentada, casi entre líneas que he tenido ocasión de consultar, se encuentra que posiblemente en los primeros años, quiere decir en los años 30, la parte final de los años 30, los 40 y buena parte de los 50, seguramente la publicación del boletín contó con alguna ayuda oficial, en la medida en que las autoridades portuarias, luego será la Junta de Comercio y posteriormente será la Junta de Obras del puerto, pero va a recibir algún tipo de apoyo, porque tampoco sabemos mucho sobre la financiación del propio boletín. Bueno, sabemos o podemos deducir algo sin duda a partir de cuando se produce una transformación, yo creo que importante dentro de la estructura, pero también el contenido del boletín. Vamos a poder señalar algunas de estas cuestiones. Bueno, este es el aspecto del boletín, un boletín de los de la primera época, es de 1848, desgraciadamente no tenemos ningún boletín anterior, con lo cual aprovecho la ocasión sin duda para pedir que si alguien tiene el boletín de comercio entre el 38 y el 47, estaría encantado, bueno, creo que estaríamos todos encantados en poder consultarlo y en poder digitalizarlo, porque sería de enorme interés. Bueno, este es el aspecto en que ya en el siglo XX tiene el boletín.
Bueno, el boletín en realidad podemos dividirle que tiene 3 grandes etapas, o tiene 2 grandes etapas y una etapa de transición. Sin duda una va del 38 hasta el 54. Esa etapa de transición de la que hablo entre el 54 y 1867 y de ahí hasta el fin del periódico. ¿Por qué? Bueno, porque la primera etapa es un periódico que no es diario, solo sale, creemos que sale solo 3 veces a la semana, posiblemente como el boletín oficial que se publicaba, porque entre otras cosas el boletín oficial también se imprimía en la imprenta de los Martínez, no eran los propietarios. La concesión la tenía otra persona. Era un periódico que era muy sencillo, era una simple hoja impresa por los 2 lados, básicamente con información cuantitativa sobre cotizaciones, entradas y salidas de barcos o precios en distintos lugares y prácticamente muy poquito más. Pero sin duda a partir del 54 empieza a haber cambios porque el tamaño del periódico aumenta, no solo el tamaño físico, sino también el número de hojas. Pasa de ser una hoja simple, como aparece escrito, a una hoja doble. Por lo tanto, duplica su tamaño, se hace más grande, se introducen nuevas secciones, recogen nuevas noticias que hasta entonces no aparecían en el boletín. Podemos calcular aproximadamente que prácticamente multiplica por 5 el espacio que tiene el boletín, porque además aumenta su frecuencia y terminará a partir de 1867 de ser un boletín que antes se publicaba 3 días, después se publicaba a todos los días, pero con una hoja simple 3 días, otros 3 días de una hoja doble, hasta que definitivamente estamos en 1867 y el boletín se va a publicar todos los días ya a hoja doble. Por lo tanto, y aunque en realidad no hay ningún trabajo específico sobre el boletín de comercio, bueno, aparecen las citas que muchos de ustedes conocen en la bibliografía generalista sobre la prensa en Cantabria, pero apenas hay muchas referencias o hay más referencias. Por supuesto, todo este cambio, no solo de estructura, sino también de contenido, hacerse más grande, naturalmente viene asociado ¿a qué? Viene asociado a que estaban pasando cosas. Y eso que estaba pasando es que la población estaba creciendo, se estaba produciendo un intenso crecimiento económico para una ciudad de Santander. Recordar que Santander en realidad no llega a ser una ciudad comercial importante o no empieza ese camino hasta que no se ponen en marcha los decretos en torno a 1778 en el que se libera, entre comillas, lo que se hace es ampliar el monopolio a otros puertos de España, quitando además de Cádiz y Sevilla a otros puertos de España, donde va a estar el caso de Santander. Podía haber sido Bilbao, pero no fue, porque ahí el rey no cobraba impuestos. Por lo tanto, ese tráfico comercial hacia el norte de España se va a centralizar, ¿dónde? En el puerto de Santander. Con eso va a dar lugar la historia, me atrevería a decir, que la historia de la propia ciudad de Santander. A mediados del siglo se van a producir cambios importantes. Se está creciendo, no solo demográfica, sino también económicamente, y va a haber cambios tecnológicos enormemente importantes. Va a llegar el ferrocarril, se va a desarrollar el telégrafo, pocos años más tarde a Santander llegará el cable submarino desde Inglaterra irá pasando por Santander a Madrid. Por lo tanto, la ciudad de Santander
se estaba modernizando. El alcance de las noticias pasan de ser local a convertirse en noticias de carácter nacional y carácter internacional, y todas ellas aparecen reflejadas en el boletín. Un boletín que naturalmente, además de ser el equivalente a la prensa salmón de la época, sin duda también empieza a tener una presencia importante de acontecimientos políticos y también culturales. El día pasado lo estaba hablando, como sin duda pues es muy conocida que José María Martínez pues patrocinara a artistas, empiezan a aparecer textos literarios, empiezan a aparecer las obras de teatro que se representaban en Santander. El periódico se va ensanchando, sin dejar de ser lo que sustancialmente es el Boletín de Comercio, que es un periódico económico. Bueno, este periódico es un periódico que no se vende en las calles, es un periódico por suscripción. Desgraciadamente, y eso sería muy interesante, no he conseguido ver ninguna de las hojas, ninguna lista de suscritos al boletín de periódico. Posiblemente hay un medio indirecto de hacerlo, pero no he conseguido, si es que se han conservado, ninguna a relación de suscriptores al boletín de comercio, pero lo cierto es que esa expansión del propio boletín le lleva también a encontrar nuevas fuentes de financiación. Esas nuevas fuentes de financiación van asociadas fundamentalmente ¿a qué? A que aparece la publicidad. La publicidad llega a ocupar entre el 25 y el 30% del espacio disponible en el boletín, y sin duda a partir de los años 60 la presencia de esquelas, que posiblemente sean un indicador, sabiendo quién publicaba la esquela, de también quién era el grupo social al que sin duda iba destinado este periódico. Naturalmente el boletín, por si no queda claro, va destinado fundamentalmente a la burguesía de los negocios, a la gente que tenía intereses en el tráfico comercial, a todos aquellos que operaban en función de lo que en el puerto estaba ocurriendo. Vale. Bueno, un poco aquí lo que hago es resumir, tampoco mi intención, aunque es casi lo que me pide el cuerpo, es poner muchos números, pero no voy a caer en ello. O intenta resumir un poco esta periodización que he hecho del boletín de comercio, pero claro, porque los cambios formales no son casuales, son motivados porque estaban pasando cosas. El boletín en realidad estaba llegando a más gente y también estaba prestando una mayor cantidad de información. Bueno, decirles que no lo he comentado, que durante un periodo entre el 48 y el 52 el boletín pasa a llamarse Boletín de Comercio de Santander. Ignoro la causa, por lo tanto no me he quebrado. Tampoco creo que sea muy significativo de lo que estamos explicando, pero ciertamente sí que la cabecera de este periódico cambia de nombre. A partir de enero del 58 vuelve a llamarse, y lo va a ser hasta el final de sus días, el Boletín de Comercio. Bueno, les hablaba de la publicidad, naturalmente nuevos ingresos, ¿motivado por quién? Motivado fundamentalmente por la presencia de dos grandes grupos de anuncios. Esto está sin estudiar, es simplemente fruto de la observación, de haber mirado pues ya bastantes ejemplares del boletín, pero no es un estudio sistemático que sin duda, bueno, pues habría que hacerle y resultaría enormemente interesante. ¿Quién se anuncia en el boletín? Pues naturalmente las compañías navieras y las compañías de seguros. He puesto aquí una esquela de ejemplo porque es una de las pocas imágenes. En realidad el boletín era muy parco en cuanto a la tipografía. Era un periódico que básicamente sus formas no cambiaron demasiado a lo largo de los 80 años
las esquelas aumentan de tamaño, pero una esquela a 3 columnas aparece realmente rara. Bueno, esta tiene el interés de que, bueno, aparece junto con la imagen de un capitán de barco, Ángel Castello, que fue capitán de uno de los barcos de la Atlántica, y parece ser, yo reconozco que hasta que no lo he leído no sabía de su existencia, que fue un personaje importante de los capitanes importantes de esta compañía. Por eso, bueno, el boletín de comercio le recoge en sus plantas. Decía que el boletín de comercio en realidad no incluye ni muchas fotografías, ni incluye mucho material gráfico en sus hojas. Bueno, uno de esos ejemplos, sin duda, es estas dos plantas. Bueno, el martes pasado el primer día hemos visto la fachada. Esto es el Parque de Bomberos de los Bomberos Voluntarios, que es un proyecto que hace Lavín Casalís, el arquitecto municipal de entonces, y que además tiene a otro personaje realmente interesante, al que también habría que dedicarle algún tiempo, que es Fernández Baladrón. Baladrón lo asociamos a Cafés El Dromedario, y que sin duda fue un personaje realmente importante. Es el único que ha sido 2 veces presidente de la Cámara de Comercio, y consecuencia del desastre del Machichaco deciden crear los bomberos voluntarios. Bueno, una de las pocas fotos grupales que aparecen en el boletín es esta de los bomberos. Aquí aparecen los municipales y aparecen los bomberos voluntarios. Esto es una foto de estos principios del 20, no he puesto la fecha. Esto, por ejemplo, es un número, uno de los pocos, yo me atrevería a decir, que no sobrepasan la media docena de números de los suplementos del boletín. Este está dedicado a lo que va a ser la nueva estación de ferrocarriles. Si no estoy muy confundido, va a ser la estación de la Costa, que desgraciadamente en los años 30 pues un alcalde de Santander decide tirarla. Y uno de los pocos mapas, cuando lo encontró, me gustó un momento. Está un poco distorsionado para que ocupe toda la pantalla, pero en la Segunda Guerra de los Boer estamos en Sudáfrica, entre los ingleses y los holandeses, y no estoy muy equivocado, a finales del siglo XIX, pues reproduce el boletín de comercio, y a un tamaño ciertamente apreciable, reproduce este mapa. Lo pongo porque creo que en los 80 años, o al menos en los 50 y tantos que he podido consultar, si no me he equivocado, claro, el único mapa a grandes dimensiones que he encontrado. Decía antes que el boletín es muy poco generoso en cuanto a la tipografía, a los grandes titulares. Bueno, naturalmente hay excepciones, muy pocas excepciones. Una de ellas, naturalmente, corresponde, como no podía ser menos, al desastre del Machichaco. En 1893, todos no sabemos la historia de lo que pasa, y naturalmente el boletín recoge durante varios días esta noticia. Llega, si no estoy equivocado, llega incluso a hacer la relación completa de todos los muertos y heridos que esta explosión va a ocasionar. Bueno, y aquí es donde empiezan mis desgracias, porque es donde se acabó. Sí, no, se acabó. Ahora es cuando me toca. Sí. Bueno, sí, ahora no te puedo decir nada elogioso ni sobre el boletín ni sobre mí mismo. Con lo cual, pues ahora, y ya lo siento, porque con los años que uno lleva dedicado a estas cosas, pues debía de no haberme pasado estas cosas. Vale, os decía que
Os decía que el segundo de los apartados le quería dedicar a algo que yo considero importante, que es el proceso, lo que hemos realizado, no yo. En realidad ha habido ese proceso ha sido más largo en el tiempo y con más implicados, de digitalización del boletín. ¿Por qué tenemos que digitalizar el boletín de comercio? Pues tenemos que digitalizarle, entre otras razones, por dos argumentos fundamentales. El primero de ellos es que la digitalización de una fuente histórica supone, en este caso de una fuente hemerográfica, supone la conservación hasta la desaparición del mundo de este tipo de información. Al papel le han pasado muchas cosas, pero indudablemente el darle un soporte informatizado o en una buena resolución garantiza. Y en una provincia, en una comunidad autónoma, mejor dicho, en la que realmente se ha hecho una labor tan escasa en cuanto a la salvaguarda del patrimonio, no solo hemerográfico, sino también documental, pues creo que sería muy conveniente que sobre esto reflexionáramos todos, porque sin duda ya no se está convirtiendo en un lujo, sino que ha pasado a ser básicamente una necesidad. Por lo tanto, creo que en ese sentido es importante. Por otro lado, ¿cuál es la otra razón? Bueno, porque si queremos que el contenido del boletín sea de fácil acceso, sea manejable, cuando estamos hablando además de una fuente tan enorme en volumen, naturalmente necesitamos tenerla digitalizada. Si queremos que el boletín se conozca y que el boletín se use, naturalmente necesitamos que el boletín esté digitalizado. Bueno, el boletín se ha digitalizado fundamentalmente en dos grandes etapas. Una de ellas, en la que la Universidad de Cantabria, junto con la Cámara de Comercio y la Fundación Botín, deciden escanear este boletín y digitalizan ciertamente entre el año 57 y el 64, que son la primera de las partes o estos años que están dentro de la biblioteca de la Cámara de Comercio. Reconozco que por más que he buscado e incluso he preguntado, lo cierto es que no sé ni por qué se empezó a hacer. Bueno, sí, la idea general sí, pero tampoco sé por qué se hizo en estos años, por qué luego no se continuó. Lo que sabemos, a ciencia cierta, porque disponemos de ello, es que se digitalizaron estos años. Bueno, posteriormente, de una forma así, me atrevería a decir que bastante romántica, pues pedí permiso a la Cámara de Comercio para llevarme al archivo histórico del Banco de Santander, que está en Solares, el resto de los números, desde el 81 hasta 1906. Bueno, en el medio hay una laguna, los 3 últimos años, por eso aparece un asterisco. Apenas de esos 36 meses solo tenemos 5 años, por lo tanto, de esos 36 meses solo tenemos 5 meses, por lo tanto, casi más podemos decir que esos 3 años pues hay un porcentaje extremadamente pequeño de boletín digitalizado. Y digo romántica porque en realidad pues, fueron Guillermo Mercapide, Íñigo del Mazo y José Antonio Gutiérrez Sebares, el archivero del banco, que nos facilitó su escáner y que nos dio la posibilidad de poder digitalizar en alta resolución, cosa que no están hechos los años anteriores, en alta resolución todos estos años. Y por lo tanto, pues que quede constancia de que ellos son gran parte, se deben de llevar gran parte del mérito en todo este proceso, más cuando además no contamos con ningún tipo de ayuda ni nada por el estilo, pero bueno, yo creo que la cosa mereció la pena. Bueno, posteriormente hemos seguido y afortunadamente y gracias al Centro de Estudios Montañeses se ha podido digitalizar 1861, que era uno de esos huecos que nos quedaban en nuestra serie, gracias a que en la colección Josué pues, disponía de este año y el centro
se ha encargado de digitalizarlo y contamos. Y en la parte final lo que hemos conseguido, también con la ayuda del centro, decirlo, o digitalizar los boletines de los que disponía la Biblioteca Municipal de Santander. Pongo ahí la relación de los años que van básicamente entre el 48 y el 57 y después un año muy interesante que es 1908. A eso hay que sumar lo que está ya digitalizado por la Biblioteca Nacional a través de la hemeroteca digital. Tienen más años, pero digamos de los que nos faltan a nuestra serie, que son muchos más, son el año 1851 y 1852. Bueno, para sintetizar un poquitín toda esta historia, tenemos que decir que tenemos digitalizado 55 años de los 80 de vida del boletín. Eso representa el 70%, pero para que nos hagamos una idea de lo que en realidad estamos hablando, se han digitalizado 15.279 boletines y estamos hablando de más de 57.000 páginas. Es un volumen de información que, salvo que alguien opine lo contrario, naturalmente, me parece enormemente importante, sobre todo porque buena parte de la vida económica de la ciudad de Santander está escrita en todas esas páginas. Solo está esperando a algún voluntario o voluntaria que sin duda tome la tarea de enfrentarse a una consulta sistemática de toda esta información. Pero aún así nos queda bastante, porque nos quedan 25 años de los que yo en estos momentos no tengo ni idea de dónde pueden estar. Incluso llego a dudar de que se hayan conservado, pero suponen todavía un porcentaje en torno a un 30% realmente importante del boletín. Por lo tanto, pues yo creo que siempre puede ser una buena ocasión para recordarle a la gente que si alguien tiene pistas que nos dé la posibilidad de localizar este tipo de información, pues sin duda estaremos muy interesados en que nos los presten, los digitalicemos y los incorporemos a nuestra colección y así pues tener una colección todavía mucho más completa de este boletín. Pero bueno, fruto sin duda, y aquí tengo que mencionar a Virgilio Fernández porque es de justicia y las cosas que son de justicia hay que hacerlas. Y es que además, si todo va bien, que es, no sé por qué. A veces las cosas podían estropearse y siempre hay. Bueno, lo cuento de palabra, es muy sencillo. Es que gracias a Virgilio, estos boletines no solamente están digitalizados, sino que se les ha sometido a una OCDR, un reconocimiento, con lo cual los boletines en la hemeroteca del Centro de Estudios Montañeses nos los podemos descargar y además de consultar podemos rastrear, no nosotros, sino el propio ordenador puede rastrear la información, lo cual sin duda es un paso verdaderamente extraordinario. Estuve intentándolos hasta que encontré un alma caritativa, en este caso Virgilio, y se encargó de hacer esta tarea. Por lo tanto, sin duda, nos encontramos con que el boletín no solo está digitalizado, sino que además está accesible. De eso de lo que hablaba hace justamente unos minutos. Por lo tanto, creo que ha sido una labor, todavía es una labor incompleta en la medida en que nos faltan boletines, pero sin duda creo que puede ser enormemente interesante que intentemos dar pasos en completar esta colección. Bueno, este es un poco el segundo de los apartados a los que quería hacer referencia, que como veis, con escaso resultado, porque esto de estar con el PowerPoint a medias, pues la verdad es que
los nervios. Pero vamos a entrar muy brevemente. Aquí está. Esta es la sí, funciona. Esta es la portada de donde podemos localizar. Además es muy sencillo, se bajan muy bien, a pesar de que pesan bastante, sobre todo los de la segunda fase de la digitalización, que es indudablemente está a mejor resolución y por lo tanto o pesan más, pero bueno, cualquiera de los casos sería interesante ya escribiendo la carta a los Reyes Magos, volver a digitalizar en los primeros 22 años, me parece que son del boletín, para, entre otras cosas, hacerlos a la misma resolución. Bueno, en cualquiera de los casos los tenemos accesibles, y accesibles a través de esta página del Centro de Estudios Montañeses. Bueno, pero claro, estudiar un poco cómo surge y un poco cuáles son algunas de sus características, si lo hemos digitalizado o no el boletín, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Para qué? Porque, claro, naturalmente, esto tiene que servir para algo. Bueno, naturalmente, primero es un fondo de información, como ya he señalado, realmente apreciable. Estamos hablando de más de 57.000 páginas, con una letra pequeña, a 3 columnas. Cuenta muchas cosas el boletín. Yo, naturalmente, a lo que me he dedicado, al menos parcialmente, en los últimos meses, es a cacharrear en una de las secciones del boletín, y concretamente en la sección que se llama la sección marítima. ¿Por qué? Bueno, porque esta sección aparece en el primer un número que se puede consultar y aparece exactamente igual. Bueno, tiene cambios, no vamos a entrar en los detalles, pero aparece exactamente en el último número. En el de 1908 aparece una sección marítima. Si nos vamos al del 48, 1800, resulta que también aparece un equivalente a la sección marítima. ¿Qué contaba esta sección? Pues contaba fundamentalmente algo tan interesante como es todo el movimiento de barcos y de mercancías por el puerto de Santander. Nos decía qué barcos entraba, a quienes les traían. Ahora ponemos un breve esquema del contenido de esta sección. Es solo una sección, a veces pequeñita, a veces muy grande, dentro del boletín, y aparece todos los días que se publica, y los días que no se ha publicado, o por supuesto incorporan los barcos que han llegado en el día anterior. Por lo tanto, es una narración en términos cuantitativos del propio puerto de Santander, lo cual sin duda, contando en que las series que se pueden reconstruir van entre 1848 y 1908, le hace enormemente interesante, porque es una serie larga. Y a la gente que nos dedicamos a la historia y a la historia económica, el reconstruir series largas es una cuestión que sin duda nos motiva. ¿Cuáles son los orígenes de los datos? ¿De dónde sacaban los datos el boletín? Bueno, no parece muy difícil que sin duda sean las propias autoridades portuarias las que diariamente le facilitaran. De hecho, bueno, hay alguna mención en el propio boletín a que si cometen algún error no es culpa suya, sino que es culpa de los que le han traído los datos. Naturalmente me estoy refiriendo a la Junta de Comercio y posteriormente a la Junta de Obras del Puerto, a aquellas instituciones que tenían la capacidad de controlar la información de qué entraba y qué salía del puerto de Santander. Esta parte ya es de la parte que no he arreglado, pero para que pongamos en valor la información, este tipo de información que contiene el Boletín de Comercio, resulta que solo hay 2 periódicos en toda España que tengan una serie equivalente y igual o más larga que el Boletín de Comercio. Me estoy refiriendo al Diario de Barcelona y al Diario de la Marina.
que se publica en La Habana. Digamos que son estos 3 periódicos los que tienen series equivalentes a la que nos muestra el boletín de comercio. El caso de La Habana, naturalmente, ya sabemos lo que pasa a finales de siglo, pero en el caso del Diario de Barcelona, la serie va entre 1792 y 1914. Yo me temo que es incluso posterior a esta fecha. He puesto 1914 porque es la fecha en que un grupo, un proyecto de investigación europeo está trabajando sobre este diario. Bueno, está trabajando sobre este diario, sobre el de La Habana, uno que se publicaba en Buenos Aires y otro que se publicaba en Marsella. Pero bueno, eso ya es una cosa que con mis recursos, que son equivalentes a 0, pues naturalmente se me escapa a estas cuestiones. Pero sin duda tenemos una joya. Yo intento venderla, pero tenemos una joya. Solamente repito, hablando de una de las secciones que periódicamente aparece en el boletín. ¿Qué nos cuenta esta sección? Bueno, nos cuenta, solo pongo el esquema de los buques que entran, pero es igual para los que salen. Y nos dice desde la fecha qué tipo de barco, la propulsión, el nombre del capitán, la nacionalidad del barco, nos dice su tonelaje, nos dice el puerto de origen. Esto ya estaría muy bien, pero es que además nos dice cuánto, de qué mercancía, cuánta mercancía y quién es el consignatario de la mercancía. Con lo cual es una información enormemente detallada. Solo le falta alguna cuestión que aparece muy esporádicamente en otro tipo de prensa, como que llegan a contar incluso hasta la tripulación del barco o los días de viaje, que son 2 datos interesantes. Bueno, el boletín no nos cuenta eso, pero bien es cierto que los que cuentan estos datos duran apenas muy pocos años, en algunos casos no más de 3 o 4 años. Por lo tanto, tenemos esta información y justamente la inversa para los buques que salen del puerto de Santander, lo cual nos hace disponer de un enorme volumen, un potencial volumen de información realmente importante. Bueno, os decía que además de quedarnos en un poco la descripción de qué es el boletín, de quiénes lo editaban, quiénes eran sus impresores, naturalmente, ¿qué pasos se pueden dar? Bueno, pues como os decía, lo que he hecho ha sido un muestreo partiendo de tomar los datos de los barcos que entraban en el puerto de Santander. Evidentemente no me he propuesto la labor de hacerlo todos los meses. He tomado un mes que es el de junio, que todo apunta que creo que puede ser un mes significativo, porque sin duda los flujos de los barcos variaban con los meses y parece ser que al menos con la navegación a vela, posiblemente por la situación en la que se encontraba el mar, entraban más barcos en los meses de primavera, verano y algo menos en los de otoño e invierno. Pero por lo tanto, el mes de junio puede ser un mes significativo de esos meses en los que sin duda había una mayor actividad dentro del puerto. Bueno, pues he anotado todos los datos que nos permite solo identificar el barco. No me he metido con la labor de desgranar, de desagregar en una hoja de Excel toda la información sobre las mercancías. Bueno, he añadido lo del tonelaje porque esto estaba pensado para otra cosa, pero lo que quiero señalar es que solamente el mes de junio, entre 1852 y 1903, supone haber registrado 6.600 barcos. Eso
o si consideramos el conjunto de todos los datos que ha hecho falta tomar, estamos por encima de los 40.000 datos. Posiblemente la sección marítima del Boletín de Comercio, si algún día se llegara a hacer, lo veo complicado, salvo que se dé alguna circunstancia que se puede dar, y si queréis luego lo comentamos, vendría a permitir crear una base de datos por encima del 1,5 millones de datos, posiblemente cercano a los 2 millones de datos en una hoja de Excel que nos informara sobre quién y qué entraba y salía por el puerto de Santander. Bueno, esto es una cosa muy sencilla. Estamos ya camino de ir acabando. Esto lo que muestra es el número de barcos. La línea en medio es la línea tendencial. Nos la podemos saltar. La media de barcos en todos los meses de junio de todo este periodo ronda en torno a unos 120 años, aunque en la primera parte sin duda ese número es importante, después disminuye, pero ese dato no es importante porque la disminución del número de barcos viene compensado porque entran barcos cada vez más grandes y por lo tanto transportan más mercancías. Lo que sí me quiero referirme es este gráfico. Cuando terminé de hacerle, me pareció muy chulo porque nos muestra la evolución en el puerto de Santander, insisto y recalco, solo en un mes, por lo tanto no me atrevería hasta que sea capaz de aumentar el número de datos de los que he podido tomar nota. Nos muestra cómo se va a producir la transición entre una cuestión enormemente interesante, que es la transición de los barcos de vela a los barcos de vapor. Bueno, pues la sección marítima del boletín nos permite radiografiar este proceso y, en definitiva, naturalmente, al principio de la serie, la mayor parte de los barcos son barcos a vela, muy pocos a mediados del siglo XIX todavía son barcos de vapor, pero en torno a 1870 y algo ese proceso se invierte. Hay un periodo de transición en torno a unos 10 años, que es un poco lo que queda aquí reflejado y que creo que se puede ver. Al menos por el puerto de Santander, insisto, solo tomando un mes, esa transición de la vela al vapor se produce entre 1867 y 1875. Claro, diréis, bueno, ¿y eso tiene alguna relevancia con respecto a otros puertos de España? Por cierto, el puerto de Santander en algunos momentos del siglo XIX vino a ser el quinto o sexto puerto más importante de España. Eso es un dato importante. Y si uno repasa la literatura sobre estas cosas, te dicen que en España esa transición de la vela al vapor se va a producir, pero se va a producir aproximadamente a partir de las 2 últimas décadas del siglo XIX, lo cual sin duda, bueno, por los datos que se pueden extraer del boletín de comercio toman o adquieren, a mi forma de entender, mucho más interés. Bueno, hay muchas más cosas que no voy a entrar en ellas, que no vienen al caso. Esto, por ejemplo, me lo tendría que saltar. Esta no era la diapositiva con la que quería acabar, pero dada la picia que he hecho, pues tampoco me puedo andar quejando. Ahora no sé por qué esto he conseguido, ahora se me falta. No os hagáis mayores, porque una de las consecuencias es que uno cada vez ve peor. Y yo creo que ha sido la causa principal de mi metedura de pata con la presentación. Pero bueno, no iba a acabar con esto, pero no os alegréis porque me lo sé, con lo cual no hay mucho problema. Todo esto, naturalmente, que he intentado contar, tiene una finalidad. La finalidad es poner en valor, sin duda, el boletín de comercio.
El boletín, en cuanto a patrimonio hemerográfico para la historia de Cantabria, para la historia del puerto y por lo tanto de la historia de Santander, podemos reconstruir muchas cosas, pero solo cogiendo una parte pequeña como es la sección marítima, podemos reconstruir los flujos y los movimientos portuarios. Podemos reconstruir el movimiento de barcos y de mercancías en estos momentos, y cómo el puerto de Santander forma parte no solamente de ese proceso que va a llevar a la integración o a la creación del mercado nacional, sino también nos va a ayudar a definir su papel en la creación en la definición de los mercados internacionales a finales del siglo XIX, y no voy a insistir por esa línea. Estamos asistiendo al primer proceso de globalización económica, y los puertos ocupan un lugar enormemente importante. La diapositiva que tenía que ir a continuación es una con la firma de José María Martínez, porque naturalmente, y con ello ya quiero ir acabando, incluso estoy cumpliendo mi propio horario, lo cual no es una cosa muy habitual. En esa firma, la debo tener en uno de los 3 PowerPoint que he traído, la firma, quería acabar diciendo que en realidad la labor de un impresor como José María Martínez ha quedado escrita, y ha quedado escrita su herencia en las páginas del Boletín de Comercio. Por lo tanto, no estamos ante una documentación, ante un periódico más, sino sin duda ante un periódico enormemente relevante, que describe buena parte de ese periodo de crecimiento del puerto y por tanto y por extensión de la ciudad de Santander, y todo ello está condensado en las páginas, en esas muchas páginas, al menos 57.000 que están consultables a través de internet de este boletín de comercio. Por lo tanto, con ello solo quiero disculparme otra vez por esta presentación así un poco sui generis, pero que sin duda quiero poner en valor la figura del impresor, y también la figura o la importancia de una herramienta tan importante como puede ser el boletín de comercio. Por cierto, esta imagen, este barco tan chulo, es un barco portugués que se llama María do Amparo. Eso es el muelle de Madieños, si no me equivoco. No me acuerdo ahora la fecha, no sé si, yo creo que es 1922. El María do Amparo no os tiene que sonar de nada, de hecho a mí tampoco me sonaba de nada, pero si os digo que es el Catizar, posiblemente en uno de sus últimos viajes, camino de regresar a Londres, pues sin duda la foto adquiere mucho más interés, que es esta que tenemos aquí delante. El Catizar, la reconstrucción del Catizar la podemos ver todos en Londres, y ya me callo. Y muchas gracias por haberme escuchado y por la paciencia. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer escucharte. Hay 2 errores fácilmente subsanables. El primero, como esto se va a publicar, el Centro de Estudios Montañeses sacará un libro con las 3 ponencias del ciclo. Estará la tuya perfectamente ordenada. Primer error. Y segundo error, el mío. En la presentación, por deformación profesional, le he llamado Boletín Oficial de Comercio. Grave error, Boletín de Comercio. Muy bien, pues ahora tenemos tiempo para hacer algunas preguntillas breves, rápidas, al conferenciante, cuando quieran. Sí, sé contestarlas. Sí, se las sabe todas. Adelante. Bueno, más que una pregunta, no te voy a meter en compromisos. Un ruego, por si tienes algún ratillo libre. Yo siempre he pensado que en Bilbao, donde había varios parientes
capitalistas de los industriales de Cantabria, en Londres, donde a través de las minas, de los ingenieros de minas ingleses, también iba y venía información pues prácticamente diaria, y donde seguramente la primera parte del boletín era de alto interés para nuestro competidor como imperio mundial. Todos los financieros castellanos que seguramente tengan archivos por Valladolid, estoy casi seguro que hay ejemplares del Boletín de Comercio, si no encuadernados, archivados como elementos de muy poco interés por varios archivos. Pues, bueno, no sé cuántos ejemplares tirarían, pero qué menos que un centenar o dos. Toda la razón, Virgilio. De hecho, yo también he pensado lo mismo. Y de hecho he estado curioseando entre los fondos hemerográficos, que esos sí tienen digitalizados el gobierno vasco, en al menos un par de hemerotecas, y no he encontrado nada, al menos en la parte digitalizada, y me temo que tienen, no me atrevo a decir que todo, pero tienen una parte importante. De hecho, en Bilbao también se publicaba su propia versión del Boletín de Comercio, pero es muy posterior a nuestro, si se me permite decir así, y dura mucho menos tiempo. Tiene una información, eso sí, enormemente detallada, porque además es una información muy esquematizada, muy fácil incluso de automatizar su lectura. Y lo que me dices de Valladolid, he estado mirando, porque una de las cosas curiosas es que hay un momento dado, ahora no me acuerdo, pero bueno, podré escribirlo, y entonces lo tengo en el ordenador, en la parte viva, no en la parte muerta, pues en que en el boletín oficial, creo que de Valladolid y de Zamora, se publican anuncios diciendo que la gente se animara a suscribirse al boletín de comercio, porque parte de la información, y es muy lógico, o de la información que interesaba a la gente de Santander, les podía interesar a ellos. Hace mención a los precios agrarios fundamentalmente, y que el campesino o castellano también debía de conocer sus cotizaciones, y aparecen los anuncios. Lo que no he encontrado por ningún lado hasta donde he llegado son restos del boletín, porque he pensado que es el mismo ejercicio que has hecho tú. Si no lo encontramos aquí, puede que esté fuera, pero fuera no lo he encontrado. Quitando lo que está, los fondos de la biblioteca nacional, o en la biblioteca, los fondos de periódicos en la Biblioteca Nacional y que están digitalizados, no conozco nada. Pero bueno, es que se nos ocurran pistas y perseguirlas. Igual alguna de ellas pues nos da resultado, pero entiendo que es complicado, sobre todo los primeros años. Los 10 primeros años, mucho me tengo que equivocar, pero lo veo complicado, se puedan. Pero los últimos deberían de ser más fácil, que algún número o algunos años, aunque no sean enteros o hayan sobrevivido. Pero hasta que no los encontremos no voy a poder hacer, o no vamos a poder hacer nada. Pero cuento contigo. Bueno, te quiero dar la enhorabuena por la conferencia que has dado, a pesar de los pesares. Pero tengo una pregunta. ¿Seguro que empezó en el año 38? Sí, porque hay un boletín de comercio que dice cuando celebran el cumpleaños del boletín, y ellos mismos nos dicen la fecha. Creo que cuando cumple, no sé si los 60 años, y el propio boletín, que hay muy pocas noticias en el boletín sobre sí misma. A ver, de esas 57.000 páginas, me he mirado muy pocas, porque básicamente mi objetivo es reconstruir una serie, es reconstruir
una serie larga sobre los movimientos portuarios. Pero bueno, ya que uno va mirando, pues los ojos le llevan a mirar más cosas. Pero hay he encontrado muy pocas noticias. De hecho, hay muy pocas noticias del boletín en la otra prensa que se publica en Santander y que está digitalizada y que por lo tanto es más fácil de consultar. Cuanto más aparecen es cuando se muere José María Martínez y cuando desaparece, que mira, es una cosa de las que no he dicho, o desaparece en torno a agosto, septiembre del 17, y el motivo que dejan entrever es que es la huelga. Por entonces, en agosto del 17 hay una huelga general llamada de carácter revolucionario en España, y esa es un poco la que finiquita probablemente motivos económicos o de cualquier otra índole que yo en estos momentos no sé hacer. Recordar que estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la Guerra Mundial afecta a España de muchas maneras, una de ellas provocando una fuerte inflación, y la inflación pues lleva a que se produzcan manifestaciones en la calle realmente importantes. Pero bueno, ese digamos que es el contexto, pero me temo que al menos si nos atenemos a lo que podemos argumentar el fin del boletín de comercio, va por ese motivo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por la ponencia. Te quería preguntar o sea, en relación pues a las empresas que has mencionado que existían en la época y tal, ¿cómo se podría poner en valor eso hoy en día aquí, en Santander? Es decir, las grandes empresas como Pérez y Cía, que sigue existiendo, Señor Pardo, el Naviero Jope, etcétera, que forma parte de la historia de la ciudad, ¿cómo se podría poner en valor de forma permanente y que no fuesen solamente antiguas fotos o antiguos documentos? Todas las empresas importantes que hay en Santander. A ver, Santander pasa por varios ciclos. Primero es el gran ciclo comercial, después viene la minería, después va a ser la industria pesada, propiedad de la segunda revolución industrial. Todo el que en el mundo del comercio, del mundo comercial y empresarial es importante, aparece tarde o temprano en el boletín. Lo que no se ha hecho es que no disponemos de un índice del contenido del boletín. Realmente no hay un trabajo sistemático para conocer a fondo la fuente. Yo casi me doy por contento de poder haber avanzado un poco sobre lo que me parece uno de los aspectos más destacables del boletín. Pero el boletín tiene múltiples lecturas. Yo solo he hecho una que digamos que se corresponde a las cosas por las que yo me dedico, pero como digo, el mundo económico en su conjunto aparece reflejado. El problema es que hay que ponerse, localizar la información. Con lo que se ha hecho lleva tiempo, pero es accesible, porque se los puede uno descartar y a través del sistema de palabras clave pues es fácilmente filtrable. Hay que echarle sus horitas, pero indudablemente se puede hacer, que es filtrar al menos una parte de la información, pero que son muchas cosas. Prácticamente me atrevería, porque por supuesto no he hablado de los debates que hay en el boletín, sobre todo porque se ponen atacados con el tema de los fueros vascos, se ponen atacados. Hay una discusión que no he llegado a leer, pero que sí sé que está en el boletín, sobre las medidas liberales y las medidas proteccionistas dependiendo de la época. Recordar que a finales del 19, en la Restauración, España opta por unas medidas fuertemente proteccionistas. Bueno, esos beneficiaban a uno, pero podían lesionar los intereses de otros. Bueno, todo ese debate, entendiendo que el boletín de comercio es básicamente un periódico dedicado a un grupo social muy determinado, y que no me atrevería a calificarlo, pero es básicamente
un periódico, si no es un periódico liberal de la época, un periódico, digamos que monárquico constitucionalista durante al menos gran parte de su tiempo. Es que son 80 años y en esos 80 años pasaron muchas cosas. Habría que analizarlo con mucho más detalle. Yo solo puedo apuntar algunas cosas porque naturalmente no estoy en condiciones de desgranar la información del boletín. Me haría falta lo que me queda de vida, muy probablemente la siguiente que no voy a tener, y no sé si incluso habría acabado, con lo cual voy a plantearme objetivos alcanzables que son un poco lo que creo que es interesante dentro de las muchas cosas que se pueden tratar con el boletín, que es en este caso la sección marítima. Sobre todo porque en comparación con lo que otra gente en otros sitios están haciendo, y sobre todo un proyecto que tiene la gente de Barcelona, pues digamos que van en la misma línea de lo que yo había pensado. Lo que pasa es que, claro, yo voy andando, yo voy en zapatillas y ellos van en avión, y eso parece que no es una diferencia, sobre todo porque ellos ya no están en la fase de digitalizar y de la documentación, sino la de la lectura automática de la documentación. Están en crear un algoritmo capaz de trasplantar lo que aparece en el boletín a una hoja de este. No estoy en esa situación. Si me lo quieren dejar cuando lo descubra, cuando den con ello, encantado, pero de momento es incansable para mí. Prometo contestar más deprisa. El boletín nace en el 38 y a la vez surge el Instituto Santa Clara en ese mismo año. ¿Hay alguna conexión, hay alguna referencia en el boletín a ese acontecimiento? Que yo haya leído. No. Era... Entre otras cosas, porque eso, el 38 no se ha conservado. Repito, si alguien tiene algún número del 38, estaría encantado. Sí. Se vende uno por internet, pero ese ya le tenemos. Esos primeros años, claro, no se conocen todavía en el boletín. En cuanto a lo que decía él de la fecha, si es cierto, yo aquí dije el otro día, y lo repito porque lo dije varias veces, pues Antonio del Río dice que el boletín empezó el 15 de agosto de 1839 y lo vincula al Faro de Cabo Mayor. Sin embargo, el boletín, eso dice que fue el 16 de agosto de 1838. O sea, ahí se bailan... Con la inauguración del Faro de Cabo Mayor. Por eso, o sea, no sabemos en realidad ni el día que se inauguró el Faro de Cabo Mayor. No me he metido en estas cosas pequeñas, sí. Pero hay más autores que bailan el día de... Exacto, es que es curioso porque en unos sitios ponen 15 de agosto del 39 y en otros 16 de agosto del 38. Es la parte, digamos, que pequeña de todo el problema. Claro, y como no tenemos tampoco periódicos de esas fechas, pues ahí está. Muy bien. Marian tiene material interesante que podrán consultar ahora, quien lo desee. Ve una portada del Boletín de Comercio. Entero, ahí está. Bueno, lo enseñé el otro día, pero para los que no estuvieron, bueno, viene aquí la necrológica de él completa, y después viene, pues está muy deteriorado, como veis, así, tiene noticias de todo tipo, de bolsa, de plaza de toros, bueno, es muy curioso, revista financiera, sección marítima, la bolsa, cotización, telegrafía, bueno, el Palacio Real, es increíble. Y luego aquí la sección de anuncios, en la parte de atrás, muy bonitos, casi todos de navieras y demás. Entonces, bueno, pues esto está interesante. También tengo aquí una cosa que no tiene nada que ver, pero es un periódico de La Alerta para ver cómo era de enorme, que era como una sábana. Enorme, enormísimo. También. Y aquí, bueno, pues esquelas y demás. Con una letra pequeñísima. Uy.
pequeñísima que casi ni con gafas la leo. Muy pequeñita, pero bueno, con muchísima información, claro. Tengo aquí alguna tipografía también que algunos conocen perfectamente. Sería muy bonito ver saber cómo se montaban esos tipos. Bueno, los grabados y demás, y las letras con las que, bueno, pues la importancia de saber cómo se hacían con estas pequeñas letras, cómo se hacían en las cajas, los cajistas, cómo montaban al revés, de izquierda a derecha, para que luego se leyera bien. Y bueno, pues es increíble. A mí me parece un mundo que ha evolucionado tanto, pero bueno, es tremendo. Pero muy bonito también, un oficio precioso. Aquí tenemos algún libro también, esto era de la imprenta, de lo poco que tenemos que pudimos conservar, con las tipografías que se ofrecía a la gente. Un libro donde daban a la gente a escoger las diferentes letras que tenían, los tipos que tenían. También pues eso, muy antiguo y muy bonito. ¿Algún otro libro? También servicios técnicos. Aquí yo creo que es una parte que ha puesto él. Uy, es que este libro está muy deteriorado también. De tarifas y demás, también hecho por la imprenta. Y bueno, otro libro aquí de la editorial Salterre, Concordatos, que también, bueno, tiene el papel, como veis, es muy amarillento ya, y bueno, y qué bien que se conserva la tinta. Curioso. Así que bueno, pues todo esto es la historia de, bueno, de una familia primero, con mucha importancia. Era un hombre muy querido, por lo que yo leía aquí, y muy valorado y muy respetado. El Código de Comercio, o sea, el Boletín de Comercio, realmente pues yo creo que contaba gran parte de la historia de la ciudad y bueno, y de la economía de la época y demás, muy importante. Y nada, orgullosos de seguir adelante con todos los trabajos impresos, ojalá por mucho tiempo. Nada más. Muy bien. Bien, pues muchas gracias por la asistencia y por supuesto la edición del libro a cargo de la imprenta J. Martínez. Muy bien.